Hola, muy buenas. Os quiero dar las gracias por la pregunta que han llegado. Ya os digo que no toda está ligada con el fotoperiodismo, pero bueno, pues de alguna manera está relacionada conmigo y he decidido que me quiero divertir, que, que quiero buscar esta relación de dar a ver y no voy a cambiar las preguntas que han llegado. No, no voy a mentirme. La única cosa que no voy a hacer, no voy a compartir las spam que he recibido y he recibido muchas, quizá más que preguntas, pero vamos con orden. Hoy es el primer día de esta sesión de preguntas y respuestas y entre las cosas que me habéis pedido hay una cosa bastante identitaria a la que quiero contestar agradeciéndole de haber llegado y la pregunta sería ¿por qué llevo la rasta? Y pues es una pregunta siempre un poco juzgado y con condena incluida, pero te voy a explicar por qué. Porque son 10 años que me lo pregunto y he tenido que utilizar bastante paciencia, ya que no mucha gente está acostumbrada a abrazar sus raíces. Para mí es una manera de abrazarme revelándome creciendo. No es seguir una moda, es pertenecer a una cultura, es decir, este es mi yo, ese es mi corona y donde quieres que vaya, no hay nada que me separe de mi identidad. Rasta es algo que llevo de mí y muchas personas en todo el mundo tienen que hay dificultades para comprender es qué significa ser un rasta, ser blanco, ser occidental, porque significa que no saben ponerse de pie y simplemente están siguiendo a una moda, otros un político, un templo, una religión, un partido, podría seguir así. Pero para algunos sus problemas para entender a los rastas vienen porque nos ven como una religión, nos llaman, hey, Rasta, Rastafari, y preguntas por un porro, pero Rastafari es mucho más que por religión. No es lo que vistes, es más lo que eres. Es una forma de vida, es un movimiento social, así como una mentalidad. Y otra razón por la cual la gente tiene dificultad para entender por qué llevo la rasta es porque no entiende que sea un movimiento que carece de una estructura vertical en un mundo occidental que no está acostumbrado a esto. Y siempre piensan y recitan homenajes de canciones de festival y todo se limita a alguna citación de Bob Marley. Pues bueno, Ras significa cabeza y Tafari significa creador. En realidad yo no practico la religión Rastafari, pero sí, sigo la cultura y agradezco al universo por lo que tengo cada día. Intento meditar sobre cómo tener forma de respeto a la vida, a la naturaleza, una conducta natural, disfrutando la mística de la naturaleza y es mucho más que eso, elemento que voy a elencarte para ser un rasta o para llevar la rasta. Rastafari es mucho más que una religión y, y quiero decir, para mí es una forma de vida, es un estilo de uno que quiere paz o que por lo menos busca de ser uno de paz. Y te digo eso, ojo, porque entre comillas, no en todo el mundo los oprimidos y hostigados se pueden permitir de recorrer a la paz. Y tal vez la que se llama violencia es necesaria para sobrevivir y practicar formas de resistencia. Yo no voy a negar estas prácticas, pero el estilo de vida que llevo yo, que tengo y por qué llevo rasta, se presentan aquí, no es cierto para ser universales o discutir de todos, sino lo que te digo es por qué llevo yo la rasta y cuáles son mis creencias básicas contra la autoridad, contra la estructura y contra este mundo que llamamos Babilonia, ¿no? Este mundo que está conectado con el mal, con el capitalismo, con el diablo, con quien nos gobierna, que sería un hombre blanco en la mayoría de los casos. Y este rechazo a la autoridad se puede ver en todo mi trabajo y no tiene reglas. Pero sí que se parece a lo de muchos otros compañeros que no llevan la rasta y quizá no tienen pelo, pero no hay una sola cosa que tenga que ver con la religión, porque esto vencería seguramente mi propósito de ser rasta. Y un ejemplo para mí es que yo critico muchas actitudes, por ejemplo la actitudes hacia la mujer que algunos rasta llevan portando adelante y ritengo que pues hay que realmente hacer una lucha intensa sobre esos aspectos porque eso también es lo que limita la comprensión de los seres humanos y de una cultura tan amplia y
pero también lo que se puede decir como, bueno, esto significa que los Rasta pueden diferir en todo el mundo, ¿no? Y este cambio que queremos vivir en el lugar donde estamos simplemente pues una señal que nos dice que queremos vivir, no sobrevivir, que podemos crear, que podemos crecer, que podemos participar a la economía informalmente o formalmente a través de la venta directa y que algunos rastas sobreviven vendiendo ganja o otros productos de artesanía, pues yo me ocupo de vender sustancias legales pero con mensaje fuerte y estos son mis fotografías, mis cursos y mis servicios. Vale, pues vamos ahora a la segunda pregunta que es muy interesante y era más amplia, pero Instagram me permite solo de ver unas pocas líneas. Así que he resumido la pregunta de Juan en cómo has cubierto la pandemia. Imagino que debajo me estaba haciendo alusión al hecho del tener familia, un hijo y cómo había intentado eh, de llevar todo eso. Así que he dividido la pregunta en dos, una de la parte más emocional y la otra la parte un poco más práctica, que es esta lo que voy a contestar ahora mismo. Pues mira, yo normalmente cuando voy cubriendo la Daily News, pues lo que intento hacer para no ser absorbido totalmente de los acontecimientos es elegir un enfoque y darle caña a diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he decidido de concentrarme en el barrio donde vivía porque eso me permitía de hacer menos movimiento, me daba palo en estos días utilizar la metro, utilizar el bus, utilizar el coche, pedir un taxi y iba con mi bici e intentaba de moverme a pie. Así que era un tiempo en el cual yo sí tenía por suerte alguna protección debido a la cobertura de otros eventos como manifestaciones en las que llevamos mascarilla para defendernos de los gases lacrimógenos que tira la policía normalmente para poder seguir cubriendo los acontecimientos, así que pues no me daba mucha preocupación el hecho de que se habían agotado las reservas porque yo ya tenía mi escolta preparada y pues además tenía informaciones desde mi familia que vive en Italia de cosas que iban pasando y aquí se iba reproduciendo igualitas. Entonces, realmente para mí empezar a contar esta pandemia no ha sido muy difícil porque pues se iba reproduciendo en práctica el mismo escenario que íbamos viendo en Italia y se iba extendiendo en todo el mundo. Y también las medidas que iban a ser aprobadas eran muy parecidas y todo eso me permitía de poder saber con antelación o poder sospechar con antelación de algunas reacciones, por ejemplo, de la gente que iba a los supermercados llenándose carritos de compra o pues de mascarillas tiradas o todo lo que la foto que hemos visto, ¿no? Y que han salido como cobertura de la Daily News. De hecho, siguiendo un poco el filón a diario de cuál podría ser la noticia del día, porque eso es lo que intentamos de hacer cubriendo por agencias, ha sido pues verme sumergido y de mucha tensión, en situación de mucha tensión y pues intentar hacer una buena cobertura e irme a casa lo más antes que podía y subir la fotografía a la agencia después de haber escrito los metadatos y esperar que pudieran ser comprada por el medio y publicada. Pues eso ha pasado y he ido haciendo publicaciones. Aún estoy esperando facturas porque eso es también lo malo de la profesión, pues la foto la quieren que subas ya, pero por el pago hay que esperarte. Y pues entonces poco a poco también me iba discostando un poco más de esta vida frenética del ir, salir, enviar la foto ya y pues gestionar el tiempo con un niño que no iba a la guardería, con solo mi pareja que también tenía que trabajar y, y así pues mucho estrés, os podéis imaginar las dificultades y he decidido de dar otro enfoque, he decidido de trabajar para mí y ser más documentalista profundizando un tema específico que en este caso eran un poco las situaciones de resiliencia a la pandemia y de solidaridad que se iban creando redes vecinales y de support, charcha de support y otras
realmente situaciones que quería profundizar, quería ver y quería mostrar a los demás por no escuchar y no ver solo los mensajes que iban de propaganda casi de régimen, ¿no? Y mantras que nos infantilizaban siempre más y acojonaban delante del televisor. Así que siempre he intentado un poco de estar al paso con la noticia que salía, pero también tener claro mi enfoque y meterme en esto, y como cuando se nada con la cabeza debajo del agua, pues empezar a nadar sabiendo que el próximo respiro de aire lo vas a dar en 6 metros. Así lo mismo ha sido la organización de mi trabajo en estos días. Otro aspecto muy interesante que quiero hablar es de cómo me he organizado logísticamente y económicamente para hacer frente a los gastos y a las necesidades básicas de protección que se necesitan de tener para poder estar al paso con los acontecimientos. Pues yo tenía un encargo de un medio de Hospitalet y una carta de recomendación, aparte de la agencia, también del centro de estudios, que me permitía de poder circular por la calle, aparte de mi pas de prensa y mi pasaporte de periodista internacional. Estaba pues entre las categorías de personas que se retienen son trabajadores esenciales y que pueden estar en la calle. Así que no he tenido limitaciones para moverme donde quería, pero sí que he tenido muchas limitaciones y he subido mucha, como puedo decir, censura institucional y a la hora de pedir autorizaciones para entrar, para ir a ver sitios, y no hemos sabido gestionar bien entre todos los compañeros que estábamos cubriendo los hechos, es una manera más respetuosa de poder entrar en la noticia, y nos hemos limitado quizá a obedecer un poco a las autorizaciones que llegaban, pero eso ha sido tan rápido y tan difícil a la vez estar detrás de autorizaciones, lo que estaba pasando, volver a llamar, volver a esperar, ir a picar, no te contestan, vuelves otra vez, todos los días, hasta que pues incluso en algunos sitios no ha sido posible entrar, no ha sido posible ver la muerte, porque de eso se trata al final, de que nos han impedido en muchos casos, por miedo a la muerte, de poder acercarnos a algunas situaciones. Y pues con lo que se ha podido hacer, hemos cada uno podido sacar nuestro relato de esa pandemia, ¿no? Por lo menos yo lo he intentado de hacer, intentando de ser los ojos de quien no podía estar en la calle en estos días. Y también tengo que agradecer el apoyo logístico que he recibido durante la cobertura de algún hecho. Por ejemplo, cuando he sido al hotel, las enfermeras y pues en muchas ocasiones el personal sanitario nos ha ofrecido pues el material de protección que ellos mismos llevaban, y eso ha hecho que también nos relajamos mucho más. Poco a poco iban llegando los órdenes. Yo tenía una mascarilla con filtro P100 y gafas de protección, así que yo, como decía, logísticamente protegido bien y podía hacer mi trabajo con tranquilidad. Dal punto di vista económico, la cuestión ha sido mucho más chunga, y pues meritaría un vídeo entero solo hablar de eso. Y quiero solo decir que muchas personas han querido y autorizado el acceso a sus estructuras, a cambio casi pretendiendo fotografía gratis para utilizar en sus redes sociales, cosas que normalmente se tienen que pagar, y que pues era como ¿sabes? Un pedir una autorizaciones y ya saber que a cambio tenías que desangrarte y dejar tus cosas, tus fotos, tu trabajo gratis por gente que muchas veces al final no son ni entes benéficos y pues tampoco voluntarios, y que a la mejor pues tienen el dinero para poder pagar tu trabajo. Pero no es solo cuestión de eso, es cuestión también de cuando llevan la factura de los medios, es cuestión también de buscar asociaciones y organizaciones que están interesadas en promocionar el tema que vas hablando, y pues y así poco a poco, mientras estás trabajando también,
tienes que tener claro un poco las ideas de financiaciones que tienes, el dinero que vas a gastar y cómo necesitas cubrir los gastos para hacer que el trabajo al final no te coma. Vale, llegamos a la tercera pregunta que también es muy interesante sobre cómo manejas el estado emocional. Quiero decir que iré subiendo también un tutorial y es parte del videocurso también sobre el periodismo, hablar de cómo manejar situaciones de fuerte estrés y también he incluido un poco mis experiencias teniendo un niño pequeño y quiero también deciros que es muy complicado, que cada uno tiene un método que tiene que encontrar. Yo puedo decir cómo ha sido para mí y lo que he intentado de hacer cuando me cagaba de miedo y cuando estaba delante de la incertidumbre y cuando me se tomaba por loco o cuando pues en muchas ocasiones no se escuchaban las cosas que decía con antelación, ya teniendo informaciones de lo que estaba pasando y pues he pasado de estado de frustración a alegría, a rabia, a enfado, a júbilo, a otra vez orgullo y pues así un arco iris de emociones, pero la cosa importante es que estas emociones no te dominan a la hora de hacer la fotografía, porque si no es la fotografía que te toma a ti, pero también es importante escucharse, siempre para mí escucharse, y no pensar, no presumir que somos seres sin miedo, porque muchas veces ese miedo nos salva la vida. Y entonces hay que saberse escuchar, hay que encontrar dónde está el límite, especialmente para nosotros que somos siempre frontline, siempre delante de los acontecimientos, porque somos lo que lo relatamos. Y pues en este borde hay que saber decir, pues aquí me quedo o voy un pelito más allá. ¿Y cómo lo he gestionado yo? Pues la verdad, al principio fatal. No obstante todo lo que te estoy diciendo y sistemas realmente sólidos de saber gestionar esto, pues la realidad nos ha cogido por los huevos y nos ha metido a sentar. Y entonces hasta que no hemos sabido, yo por lo menos no he sabido realmente aceptar la situación en la que me trovavo de pequeño que ero delante de todo el mensaje que el universo estaba enviando, pues no he sabido gestionar bien mis emociones. Pero he pasado también por un diluvio en mi vida y también he aprendido que hay maneras en las que se pueden agradecer algunas situaciones nefastas que capitan porque todo es un mensaje un poco relacionado con nuestra actividad y con la manera en que estamos en el mundo. Y entonces, así como fue por el diluvio, cuando tuve que darme cuenta que la grandeza de la naturaleza y del río era incontrastable de cualquier actividad humana, pues a la misma manera me he aprovechado a esta pandemia y a mis emociones poco a poco dejando que saliera de mí la responsabilidad plena de domar o de contar en exclusiva la verdad que gana el premio WordPress. Y entonces pues me he metido en el mío y saliendo también a veces con la angustia y chorreando sudor. Me he parado mientras iba en bici intentando de llegar rápido porque había un evento que iba a pasar. Y si también te puede parecer irónico, he pensado, pues, Gianmarco, párate, respira profundo, si hace falta 10 veces, pero estás aquí porque estás haciendo el trabajo que amas y este cariño que llevas va a hacer que la persona que está detrás de esta lente, que en este caso eres tú, ero yo, eh, tiene la posibilidad histórica de documentar para los demás que no tienen el privilegio de poder estar realmente experimentando lo que está pasando y tienes que hacerlo también disfrutando
por límite en el que se pueda utilizar la palabra disfrutar, porque si todo eso te lleva a situaciones de irascibilidad y pues escenas apocalípticas, significa que pues no, eso no es la manera de aprovechar el tema, porque como repito, en contra de muchas cosas podemos hacer muy poco y hasta que nos metemos de pecho a empujar un muro, pues iremos a utilizar muchas energías y caeremos al suelo que el muro no se ha movido de un centímetro. Pero si nos paramos un segundo a mirar el muro, quizá que podemos encontrar una grieta en algún sitio y por ahí meternos y puñetazo a puñetazo pasar del otro lado. Eso ha sido un poco la manera en que he intentado de gestionar mis emociones y los acontecimientos. Vamos ahora con la cuarta y la quinta preguntas que tratan un poco más el tema del fotoperiodismo, ¿no? De cómo, de la dificultad que encuentra un fotoperiodista a la hora de vivir de su trabajo. Y os quiero dedicar bastante atención a esta pregunta porque es un poco el focus central de la vuelta que he dado a todo y de la manera en que os he dado la bienvenida en esta comunidad virtual y de cómo estoy enfocando ahora mi profesión. Así que a tener que contestar así de ímpetu diría pues cuál sería la mayor dificultad, pues ser fotoperiodista siguiendo los que nos han enseñado en el modelo tradicional, lo que has aprendido a la escuela y lo que aprendes siendo becario sin ser retribuido y lo que seguimos haciendo pagando el precio de la precariedad todos los días. Eso es la mayor dificultad. Obedecer a lo que nos dicen es justo y correcto y seguir el percurso marcado de los demás para llegar a tener una voz. Pues no hay mayor dificultad que aprender de los errores que uno haga si cada vez volvemos a caminar en la misma dirección que nos ha hecho caer. Pues yo este error lo hice como muchísimos y quizá no tuve la suerte o quizá la tuve de no encajar con el perfil de una persona que le gusta estar codo a codo y en competencia continua con gente que considero mis compañeros y solidales a, al hecho de ser por lo menos compañeros de profesión. Así que quiero explicar bien cuál para mí es la mayor dificultad de dar la vuelta a la hora de vivir de propio trabajo como fotoperiodista. Y quiero también decirte y agradecer la pregunta para introducirte una campaña de crowdfunding que estoy haciendo y gracias a la cual podrás llevarte a casa no solo tutoriales, sino cursos y muchos más regalos y premios que he preparado para introducir un poco el tema del fotoperiodismo en el mercado virtual, en la era virtual. Se está creando un proyecto ambicioso, no quiero decirte nada más, pero hay colaboraciones grandes y pues vamos haciendo cosas poco a poco, sin prisa, es verano y hay mil cosas que solucionar, hay 1000 objetivos, tengo 1000 ideas, pero con calma, tienes solo pero 30 y pico días, 37 me parece, 30 menos, 30 y día, algo así, para poder aprovechar de los descuentos que el crowdfunding te proporciona. Al término de la campaña, pues volveré a ofrecer lo mismo servicio, pero al precio que normalmente el mercado establece, que es un poco más alto respecto a la de campaña de crowdfunding, donde evidentemente tengo un intento más solidario y también de agradecimiento en el confronto de los mecenas que quieren contribuir y apoyar a la causa del proyecto. Así que, por lo visto, te puedo decir que vas a encontrar muchas más informaciones de las que te voy proporcionando con este audio y te invito a que sigas mi canal porque también ahí vas a encontrar mucha información sobre esto y otros temas
y son gratuitas y mucho material más que si te apuntas a la newsletter puedes recibir. Así que no te pierdas nada de lo que vamos a publicar y quédate hasta el final de la grabación porque también la siguiente pregunta es muy interesante y está muy relacionada con este tema. Llegamos a la última pregunta y antes de contestarte quiero agradecer todo lo que habéis escrito porque son mucho más de 5, pero viendo un poco cómo va la grabación he decidido de seleccionar estas 5 y nos veremos en 2 semanas en un otro vídeo de preguntas y respuestas y podéis cada martes contestar en el story que voy subiendo y escribir un poco lo que creéis es la mejor pregunta y voy seleccionando las 5 mejores y cada vez iré contestando un poco a estas 5. Agradecería vuestro feedback, vuestro comentario y eso me hace crecer y me hace mejorar. Pero vamos sin mucho más hablar a la quinta respuesta, que sería, ¿crees que hay futuro en el fotoperiodismo? Esta va a ser la más rápida, pero también la más complicada de explicar. Y la respuesta es que sí, pero la complicación está en el hecho que no podemos seguir caminando en un camino viejo con viejos métodos y viejo todo. Pues hay que tener un enfoque muy claro hacia dónde ir y qué contar, por qué lo estamos haciendo. Hay que contestar a las 5 grandes preguntas que todos los narradores bien conocen. Y una vez que tienes claro estos 5 objetivos, pues lo que se trata es empezar a caminar y dirigirse a un nicho, a una audiencia que necesita tu contenido y que quiere tu contenido, lo sabe valorar y te permite de pasar el tiempo utilizando estos recursos para contar también historias, mezclando los servicios que se pueden ofrecer a las historias que se quieren contar. Y eso no tiene otro precio. Y la libertad es infinita respecto a la esclavitud de la precariedad y te invito a que tú te unas también, si aún no lo has hecho, a esta comunidad porque vamos subiendo poco a poco contenido gratuito aparte de videocursos y tutoriales y hay apuntamientos, hay 1000 cosas que nos esperan y quédate porque te va a encantar lo que vas a ver.